El peor animal, mencía Redruello. Dicen que los niños siempre lloran. Él no. Él aprendió desde muy pequeño que llorar no servía de nada. Se pasaba los días pensando en cómo y cuándo salir de ese mundo frío, de gritos y golpes continuos. Su espalda conocía bien la vara de su madrastra. No necesitaba razones para usarla. A veces era un plato mal puesto, otras, simplemente el silencio de Marcos le molestaba. El niño a veces contaba los latigazos, otras, solo cerraba los ojos y esperaba que terminaran. A Marcos le encantaba observar las ramas de los árboles moviéndose y los animales corriendo. Viéndolos no se sentía tan solo. Su padre era un hombre de pocas palabras. Una tarde, sin explicaciones, tomó su mano y lo llevó hasta la puerta de una casa que no conocía. No hubo despedida, solo monedas en una mano. «Quédate con él», oyó decir a su padre. Marcos sintió la mano del extraño tomar su muñeca y comprendió que no volvería a casa. Pero Marcos no lloró, solo quedó el vacío y, en algún rincón de dentro de él, un pequeño alivio. El hombre con el que vivía era parecido a su padre, ya que no hablaba mucho. Marcos estaba acostumbrado, así que no se quejó. Al menos él no le pegaba. Vivía aislado y por fin pudo disfrutar jugando con los animales. De hecho, Marcos se sentía feliz, hasta que pasaron días sin que el hombre despertara. Marcos esperó a que lo hiciera, a que dijera algo, pero no lo hizo. El silencio pesaba más de lo normal. Antes había alguien cerca. No le hablaba ni abrazaba, pero era alguien. Ahora solo estaba él, y el mundo era muy grande para un niño solo. Por un momento pensó en regresar al pueblo. Pero, ¿y si su padre lo veía? ¿Y si tenía que volver con su madrastra? No podía arriesgarse. Ese nunca había sido su hogar. Desde siempre el bosque había estado ahí. Lo veía cada día cuando pastoreaba y lo oía cada noche antes de dormir. Nunca le había dado miedo, aunque todos decían que era un lugar peligroso. El pueblo le había hecho daño, el bosque nunca. Caminó sin mirar atrás. No estaba solo y lo sabía. Lo había sentido antes, esas sombras entre los árboles, esos ojos que brillaban en la oscuridad. No los veía como una amenaza, sino como una presencia protectora, como si el bosque mismo lo estuviera observando y cuidando. No sabía dónde dormiría, no sabía qué comería, pero algo dentro de él le decía que ahí, entre los árboles, encontraría lo que necesitaba. O quizás ellos lo encontrarían a él. Al principio lo observaban desde la distancia. No le hablaban, pero tampoco le echaban. Se acercaba sigilosamente a ellos en busca de comida o para jugar con los más pequeños. Con el tiempo, Marcos comenzó a moverse como ellos, cada día más rápido. Poco a poco dejaron de verle como un extraño y él dejó de sentirse como tal. Ellos le enseñaron a imitar sus sonidos y a escuchar lo que oían. Al principio, Marcos no sabía que el río se podía utilizar para otros propósitos además de para saciar la sed, hasta que vio como uno de los suyos sacaba un pez usando varias rocas y tripas de conejo. Se quedó maravillado. A Marcos le encantaba aprender de la naturaleza todos los días, aunque a veces el aprendizaje era doloroso. Tardó en identificar las bayas que podía comer y hubo momentos en los que la fruta equivocada le causaba náuseas, pero con cada error crecía un poco más. Empezaron a hacer todo juntos, como una familia. Al dormir, su nueva madre le protegía del frío con su pelaje. En las noches despejadas se tumbaba en la hierba y miraba las estrellas. Su mundo ya no era el de los hombres. Ya no contaba latigazos, contaba los pasos sigilosos y la respiración tranquila de los que dormían en casa. También le encantaba mojarse con la lluvia sin miedo y correr bajo la luna jugando con sus hermanos. Su piel se volvió más curtida por el sol y sus manos se llenaron de callos. Las palabras comenzaron a desaparecer. Intentaba recordarlas, pero dejaron de ser importantes. No necesitaba palabras para saber cuándo acercarse o cuándo correr. Su respiración se volvió más silenciosa y su oído más atento. Un día, mientras Marcos pescaba, vio cómo algo se movía entre los árboles. Lo que le llamó la atención fue el olor que desprendían. Sabía que no pertenecían al bosque. En ese momento supo que se trataba de humanos que ya había olvidado. Marcos sintió miedo y confusión, sensaciones que no había experimentado desde hacía años. Los hombres se acercaron lentamente, pues estaban confundidos. Lo que veían no era un animal, tampoco un ser humano. Marcos no tuvo tiempo de huir. Notó unas manos ásperas sujetándole. Pataleó, forcejeó y sintió el ardor de la cuerda contra su piel. Un grito surgió de su garganta. Intentó morder y apretó con fuerza. Sintió más manos encima, golpeándolo. Su alrededor se llenó de voces que no entendía. Intentó gritar otra vez, pero una mano le tapó la boca. No gritó, aulló con la esperanza de que alguien o algo le respondiera. Le arrastraron y le ataron las muñecas. Todo pasaba para Marcos de manera confusa y muy rápida. El bosque se alejaba. No entendía qué estaba pasando, pero sí sabía que le estaban sacando de su casa. Le vistieron. Le enseñaron a usar cubiertos y a pronunciar palabras que ya
no sentía suyas. Le ofrecían comida en platos, pero él extrañaba el sabor de la carne fresca y el olor del bosque. Por las noches, el silencio de las paredes le asfixiaba. A veces intentaba comportarse como ellos, seguir sus reglas y encajar, pero cuanto más lo intentaba, más se daba cuenta de que nunca volvería a ser uno de ellos. El ser humano es el peor animal. En el bosque nunca tuvo que fingir ser algo que no era. Nunca tuvo que vivir entre quienes le miraban con desprecio. Ojalá nunca hubiera dejado el bosque. Ojalá aún pudiera correr con lobos.